Bienvenidos a este domingo donde Dios una vez más va a colocar una palabra que va a ser sembrada en cada uno de nuestros corazones. Y como bien lo decía el pastor Paul Smith, estamos iniciando una serie que se llama El Manual de Vida. Y cuando pensamos en el Manual de Vida, estamos pensando en esas instrucciones que tiene el Creador para tu vida, para que te vaya bien, para que cumplas el propósito por el cual fuiste diseñado, para que cumplas el plan por el cual Dios te tiene en este lugar y en este país. Hace unos añitos atrás estuve en el estado de New Jersey viviendo alrededor de 3 meses. Estuve en una etapa en la que estaba solo, mi familia estaba en Colombia, y yo estaba aquí en este país tratando de revisar cómo encajábamos en esta nueva dinámica, en este plan que teníamos de migrar aquí. Y en la ciudad de New Jersey estuve trabajando en New Jersey, el estado, estuve en una ciudad llamada Perth Amboy y estaba trabajando fuerte, pero duro y parejo. Parecía un gancho de ropa, delgadito, estaba acabado. Y estaba lejos de mi familia, lejos de amigos, estaba en un lugar donde no conocía a nadie, donde, había una persona que me había referenciado, pero ya no estaba solo. Y yo todos los domingos, yo me movilizaba 45 minutos en carro a un lugar donde yo recibía una palabra, donde era formado y era un grupo de la iglesia de Centro Bíblico en New Jersey, en otra ciudad. Y para mí llegar a ese espacio era un momento de recarga emocional para mi vida. Era un momento en el que después de escuchar tantos vulgaridades, comentarios difíciles, personas que de pronto no compartían mi fe y estar en un ambiente tal vez un poco hostil, llegar a ese espacio, a ese lugar, era la casa del alfarero donde yo sentía que era formado, donde yo sentía que Dios transformaba mi vida. Y entendía que yo tenía que buscar un lugar donde la palabra llegara a mi corazón y trajera un bálsamo en medio de lo que estaba viviendo. No sé qué estás viviendo tú de lunes a viernes o de lunes a sábado, pero yo sé que has venido a este lugar a poder recibir una palabra de Dios que se convierte en un bálsamo para poder levantarte, para poder darte fuerzas. Amén. Y precisamente continuando con esto de esta serie de la palabra, hoy he traído un mensaje que tiene por título Moldeados por su palabra. Y déjeme decirte que vamos a hablar de bastante palabra. No se me asusten, pero vamos a ver cómo Dios nos va a dar palabra tras palabra. Así que abróchese bien los cinturones, tome su Biblia, si la tiene física o si la tiene digital, para que sea la palabra de Dios la que permanezca en este momento. No quiero que al final tú me recuerdes a mí ni lo que yo dije. Yo quiero que hoy tú puedas recordar la palabra. Así que vamos a ver una cantidad de palabras que Dios nos va a llevar. Y así que si tienes la oportunidad de escribirlas, de anotarlas, escribirla en tu historia de Facebook, de Instagram, o en tu celular, o en algún papel, puedas escribir hoy, pero que nadie se vaya de hoy de este lugar sin una palabra que pueda decir, ¿sabes qué? Esa fue mi palabra. Esa fue la palabra que Dios me dio. Ese fue el mensaje que Dios dio para mí. Y moldeados por su palabra. Porque cuando nosotros llegamos a las manos del alfarero como barros, Dios comienza a través de su palabra a darnos forma. Y el texto principal está en Jeremías capítulo 18 del versículo del 1 al 6. Lo voy a leer para ustedes y luego vamos a empezar a entender qué nos quiere decir Dios con esto. Miren lo que dice, es la parábola del alfarero. ¿Alguna vez la han leído? ¿Han escuchado de eso? Miren lo que dice. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Y Dios le dijo, baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré un mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. El torno es la mesa donde le da forma al barro. Pero la vasija que estaba trabajando, pero la vasija que estaba trabajando se le deshizo en las manos, o sea, lo que se estaba moldeando se había echado a perder. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, y hoy Dios te dice a ti de igual forma, pueblo de CBI San Cloud,
¿Acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, CBI St. Cloud, pueblo de Dios, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Estamos en las manos del alfarero. Y Dios no solamente quiere que hoy puedas llevarte una palabra para que puedas estar informado de la palabra, sino que el propósito de Dios con que tú puedas identificar la palabra es para que Dios pueda transformar tu vida. No estamos hablando simplemente que seas motivado a leer la Biblia, sino que la palabra de Dios realmente pueda modificar tu corazón, pueda transformar las circunstancias, te pueda cambiar a ti de manera mucho más importante que incluso que las circunstancias. En Gálatas capítulo 4, versículo 9 dice que en nosotros, el propósito por el cual nosotros somos formados es porque Dios quiere formar a Cristo en nuestras vidas. No estamos aquí para parecernos a nadie. A veces de pronto con el tiempo, cuando uno tiene un líder, un pastor, uno adquiere palabras de ellos. Yo recuerdo que al principio, cuando yo empezaba a orar y era un poquito más adolescente, yo usaba muchas palabras de mamá. Y después cuando estaba en el ministerio y sirviendo al Señor, yo usaba muchas palabras que se las escuchaba a mi líder y yo decía, me siento como ridículo imitándolo a él. Y es que el proceso de poder ser formado de alguna forma genera una influencia. Pero nuestra mayor influencia no está basada en un líder, en un pastor. ¿Sabes qué? Porque podemos ser imperfectos. Porque mamá, porque papá puede fallar. Porque aquel que te trajo a los pies del Señor tal vez hoy no esté en los caminos del Señor. Pero lo único que sí va a permanecer es Cristo. Así que nuestro propósito, como lo dice Gálatas capítulo 4, versículo 19, es que te puedas parecer a Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29, y avanzamos enseguida con palabra, es que Dios nos conoció de antemano, y dice ese texto al final, para que el primogénito, para que nos transforme, dice, nos predestinó a ser así, de tal forma, de que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Dios te va a transformar, y no te va a transformar para que te parezcas a tu papá, para que tengas el mal carácter de tu mamá. Dios te va a transformar para que te parezcas a Cristo. Y hay una buena noticia en medio de lo que Dios va a hacer contigo. Y es que todavía estás en las manos del alfarero. Y ahorita vamos a entender por qué eso es importante. Porque cuando Jeremías dice, él baja a la casa del alfarero, Dios quería que Jeremías se diera cuenta de lo que está sucediendo. Dios quería que Jeremías se diera cuenta del proceso de transformación de lo que estaba sucediendo con el alfarero. Y cuando encuentra ese escenario, encuentra el alfarero, encuentra el barro, encuentra una rueda montada en una mesa y encuentra unas manos trabajando. Pero también encuentra una vasija que todavía no estaba terminada. Y tal vez ese eres tú, tal vez ese soy yo. Una vasija que tal vez está rota, tal vez eres una vasija que ha sido dañada, maltratada, o tal vez eres una vasija que no está siendo utilizada en el propósito para el cual ha sido creado. Y en medio de esa transformación, Dios se manifestó sobre ese barro. Y mira, tú puedes decir de tu vida que todavía no eres lo que Dios ha dicho de ti. Tal vez alguien pueda decir aquí, es que todavía no he visto todo lo que Dios me prometió. Es que Dios me dijo que me fuera para los Estados Unidos y todavía no he visto lo que Dios me prometió, lo que yo soñé. Es que Dios me dijo que me casara, que iniciara un matrimonio y todavía no he visto lo que Dios me prometió. Y hay miedo en nuestro corazón, nos sentimos cansados o tal vez sientes que has vuelto a fallar, que te has equivocado. Estás como el barro, esa vasija que no estaba terminada, esa vasija que hay algo que no estaba bien. Y Jeremías, en medio de ver esa vasija que no estaba terminada, lo más importante y algo que yo quiero que tú te lleves en tu corazón, y es que aunque el barro no esté terminado, aunque todavía Dios no haya hecho contigo lo que Él te ha prometido, estás en sus manos. Hay alguien que tiene que entender de que tiene que recordar que está en las manos del Señor. Y cuando yo iba a este grupo en New Jersey, después de manejar 45 minutos, era un momento para mí de recarga, era un momento de sentir de que no estaba solo, de que yo estaba en un lugar donde estaban cuidando de mí. Esa era mi casa del alfarero, ese era el lugar donde yo sentía de que mi vida tomaba nuevamente forma. El lunes, el martes, el miércoles me deformaba todo, físicamente. La
para la espalda, todo. Sentía que la vida se me iba. Yo preguntaba en la noche, Señor, ¿yo qué hice? ¿Yo por qué me vine a meter aquí? Pero cuando llegaba ese domingo, cuando me encontraba con la palabra, Dios me daba fuerzas y Dios me recordaba el propósito. Y es que necesitamos ir a la palabra de Dios para que recordemos el propósito. Y quiero hacerte algunas preguntas, iglesia. ¿Qué haces tú cuando miras y ves que lo que estás viviendo todavía no tiene la forma de lo que tú esperabas? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando el proceso que estás viviendo no se parece a lo que Dios te dijo? ¿Qué haces cuando te sientes cansada, cuando te sientes cansado, cuando te sientes confundido y dudando incluso de ti mismo? ¿Qué haces? ¿Qué buscas? La respuesta para ti en esta tarde es: permanece en las manos del alfarero. Alguien tiene que saber de que tiene que permanecer en las manos del alfarero. Y el alfarero, a través de su palabra, Dios, que es el alfarero, a través de su palabra quiere transformarnos. Y no te estoy hablando de una persona, te estoy hablando de la palabra viva, porque Juan capítulo 1, versículo 14 dice que el verbo se hizo carne. Y esa palabra que quiere transformarte es el mismo Dios transformando tu vida. Por eso Jesús es la palabra viva y es mucho más que leer la Biblia. Yo no estoy haciendo una sola invitación a que tú leas la Biblia. No es mi propósito principal, aunque espero que leas la Biblia. Tu propósito principal en este espacio es que tú puedas permitir que Cristo, a través de su palabra viva, pueda transformar tu vida. Y quiero recordarte algunas cosas, y es que no eres un barro abandonado. No es lo mismo una vasija que fue tirada. No es lo mismo una vasija que está olvidada en un cuarto, sino que Dios está haciendo algo contigo porque todavía estás en sus manos. Y eso lo dice el versículo 6. También yo quiero recordarte algo, y es que no juzgues la obra mientras todavía estás en las manos del Señor. No juzgues lo que te está pasando mientras estés en las manos del Señor. Dios todavía se está tardando, pero está haciendo algo. Dios todavía está moldeándote, pero está trabajando en tu vida. E incluso tu debilidad, en donde tú te sientes débil, eso no va a cancelar el propósito de Dios para con tu vida. Y cuando tus fuerzas terminan, es donde Dios quiere levantarte. Donde sentimos como barro que estamos, como que la cosa está, en Barranquilla dicen estoy barro, en Colombia. Cuando sientes que estás barro, que no tienes forma, de que no estás bien, sabes que es donde Dios quiere decirte, sabes que aquí estoy yo. Segundo a los Corintios capítulo 12, versículo 9 dice: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Alguien tiene que recibir esa palabra. Isaías capítulo 40, versículo 29 dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas al débil. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Y es que cuando tus fuerzas están como que claudicando, tú dices: no aguanto más, no aguanto un cobro más, no aguanto un recibo más, no aguanto un bill más, no aguanto una parada más de la policía, no aguanto un golpe más, no aguanto una discusión más en mi casa. Es donde Dios te llena de fuerzas, donde Dios te hace levantar. Y con esto quiero llegar a la pregunta principal de este mensaje, y es: ¿cómo Dios puede utilizar la palabra para entonces moldear este barro? ¿Cómo Dios puede utilizar su palabra para moldearte a ti? Y para eso quiero compartirte 3 puntos en lo que quiero que ustedes pudiesen pensar cómo la palabra de Dios puede ayudarnos a moldearnos como barro. Lo primero es que la palabra te encuentra tal y cual como tú eres. En Jeremías, en el capítulo 18, del versículo 3 al 4, dice que cuando Jeremías se da cuenta de este escenario, la vasija se había echado a perder. Hay algo que no estaba bien. Había un problema, y es que Dios te encuentra incluso con tus problemas. La vasija presentó un problema, pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que estaba en las manos del alfarero. Hay un problema en tu vida, pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que estás en las manos del alfarero. Y eso tiene que llenar de confort nuestro corazón. Y estar en las manos de Dios no significa que todo está bien. Incluso estar en las manos de Dios no significa que todo está terminado. Estar en las manos de Dios significa de que estamos siendo formados.
Y Dios nos está formando, Dios nos está transformando. Y ser un discípulo de Jesús no significa que ya yo llegué al nivel más alto. No sé cuánto tiempo tienes de estar viniendo a este lugar, pero sea cual sea el tiempo que tú llevas en este lugar, Dios te va a seguir formando. Y nuestra vida llega a esa mesa del alfarero con heridas, con inseguridades, con pensamientos equivocados, con frustraciones, con decepciones. Y es justamente allí donde Dios quiere llegar con su palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios llega a lo profundo de nuestro corazón, discierne todas nuestras intenciones. Y la palabra de Dios, como una espada de doble filo, no viene a juzgarte, pero sí viene a abrir tu corazón. Hoy la palabra nos llega porque Dios quiere entrar a tu corazón para revelar cuáles son tus motivaciones. La palabra llega a nuestro corazón porque Dios quiere mirar cuáles son tus heridas. La palabra llega a nuestro corazón porque Dios quiere confrontarte. La palabra llega a tu corazón porque Dios quiere corregirte. Pero sabes que Él no quiere revelar tu corazón para avergonzarte. Él quiere revelar tu corazón para transformarte. Y quiero preguntarte, ¿qué áreas hay en tu vida donde estás pidiéndole a Dios que te trabaje? ¿Qué le estás pidiendo a Dios que transforme en tu corazón? ¿Hay algo que tal vez normalizaste y tú sabes que no está bien? ¿Hay algo que tal vez se convirtió costumbre en tu vida y tú sabes que va en contra de la palabra de Dios? ¿Qué mentira tal vez te has creído y tú sabes que no es conforme a lo que Dios dice en su palabra? No quiero hoy dislucirte con la palabra. Yo quiero más bien que tú puedas reconocer tu corazón para que la palabra te sostenga, para que la palabra te transforme, para que cuando te sientas débil puedas decir, la palabra me sostiene. Para que cuando alguien de aquí en este lugar diga, sabes que tengo temor en mi corazón, tú puedas decir, Dios está conmigo. Que cuando te sientas confundido o confundida, puedas decir, sabes que la palabra me orienta. Que cuando te sientas tal vez que estás equivocado, la palabra pueda corregirte y llevarte a un mejor lugar. En el Salmo capítulo 119 dice que la palabra es como una lámpara a nuestros pies. Dice que se convierte en una lumbrera a nuestro camino. Cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas dónde meterte, no sé si salgo hoy porque de pronto me salen los de ICE o algo me pueda pasar, sabes que la palabra de Dios se convierte en la lumbrera en nuestro camino, la que pone luz en medio de la oscuridad. Y quiero regalarte algunas palabras y las voy a decir rápidamente para que las vayas escribiendo. Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santificaos en la verdad, la palabra es la verdad. La palabra te encuentra tal cual como estás. No tienes que cambiar cuando te acercas a la palabra. Pero la palabra sí, cuando llega a tu vida, empieza a transformarte. Llegas a ella tal cual como eres, pero llegas a ella para ser transformado. No esperes estar transformado para acercarte a la palabra. Llega a la palabra y la palabra te transforma. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es como una espada que llega a lo profundo de nuestro corazón. Y esa palabra revela lo que hay en mi corazón, pero no para avergonzarte, sino para transformarte. El Salmo 119, versículo 105 dice que es como una luz, como una lámpara en medio de la confusión. Jeremías en el versículo 6 del capítulo 18 dice que ustedes son el barro en mis manos y que tal vez hay cosas que no tienen forma. Hay cosas que tú estás viviendo y tú sabes que esta cosa no tiene ni pies ni cabeza. Yo no le encuentro sentido a lo que me está pasando. Pero sabes que cuando estamos en las manos de Dios, el barro en las manos de Dios está lleno de propósito. Dios quiere que te puedas acercar al alfarero. Dios quiere que puedas ser transformado. Pero sabes que Dios te va a encontrar con su palabra. Y Dios va a revelar de tu corazón cómo está. La palabra llega a nosotros y nos revela lo que hay en el corazón. Segundo, la palabra no solamente llega para revelar qué hay en nuestro corazón. No solamente quiere cambiarnos, sino que la palabra como segundo mensaje en esta tarde, la palabra llega porque quiere moldear a ti en tu vida, quiere moldear a Cristo. Quiere que tu corazón pueda ser transformado para que te parezcas a Cristo. En el versículo 4 de 18 de Jeremías,
Y aquí está el corazón de este mensaje. Y es que el alfarero no tiró el barro. ¿Sabes qué? Dios no te descarta. Dios no te echa, no, esto se echó a perder. Este hombre se echó a perder, esa mujer se echó a perder. Ya no hay tutía, ya no hay quien lo cambie. Loro viejo no da la pata, ya no funciona, ya esto no cambia. Este matrimonio no funciona, esto no funcionó en este país. Sabes que Dios quiere darte una nueva oportunidad y Dios toma ese mismo barro y lo transforma y lo vuelve a trabajar. ¿Cuántos están dispuestos para que Dios vuelva a trabajar en su vida? Y quiero decirte, Dios todavía puede trabajar contigo. Dios todavía puede hacer algo contigo. Tu fracaso no está sorprendiendo al alfarero. El alfarero no dice, ay, ¿y este por qué se puso así? ¿Y esta por qué se transformó? ¿Por qué tiene ese mal carácter? ¿Por qué tiene tanto miedo? Dios no se asusta con lo que tú estás viviendo. Dios no se asusta con tu enfermedad. Dios mío, ¿qué le pasó? Ni Dios mío, ni Dios no dice eso. Él no dice Dios mío, porque Él es propio Dios. Él no se va a asustar de lo que te está pasando. Tu debilidad no agotó la paciencia de Dios. Si te equivocaste y te vuelves a equivocar, como el puerco que vuelve a la charca o el cochino que vuelve al barro, aunque te equivoques, sabes que Dios no ha perdido la paciencia contigo, como el barro te vuelve a transformar. Tu historia no limita las manos de Dios. Tu historia, tu pasado, tu dinero en las cuentas no limita lo que Dios puede hacer en sus manos. Tu temporada difícil no ha terminado con el propósito que Dios tiene para con tu vida. Luego de pasar esa temporada en New Jersey, regresé a Colombia y volví otra vez a los Estados Unidos, y esta vez en el año 2023, junto con mi familia, mi esposa y mi hija, nos plantamos en la ciudad en la Florida. Estuvimos viviendo en la ciudad de Apopka, llegamos allí, nos recibieron, y una de las cosas que hice fue buscar una casa de alfarero. Y esa casa de alfarero fue la primera célula, o en ese momento llamado célula, hoy grupo de conexión en la ciudad de San Cloud. Fue el primer grupo que tuvo esta iglesia, y en ese grupo, yo recién llegado, y bueno, todos me entenderán, sin conocimiento de cómo saca uno la licencia, de matricular a mi hija en la escuela, con un trabajo que tal vez no me daba todos los recursos, llegué a ese lugar, y allí, en ese lugar, en esa casa del alfarero, se convirtió en mi familia extendida. Papá, mamá, abuelos no estaban aquí, solo mi esposa y yo y mi hija, y fue ese lugar todos los viernes, nos reuníamos, y era esa casa del alfarero donde en medio de la incertidumbre de lo que no conocíamos de este país, recibimos amor, recibimos confianza, recibimos comida también, recibimos mucha bendición. Y ese lugar se convirtió en esa casa del alfarero. Y ese fue el lugar donde Dios empezó a continuar a transformar. Así que necesitamos buscar ese tipo de espacios. Tú tienes que buscar esa casita de alfarero donde Dios pueda transformar tu vida. Y Dios, cuando hablamos de transformar, estamos hablando de que la palabra va a generar un proceso en nosotros. Segundo a Timoteo capítulo 3, del versículo 16 al 17 dice que toda la escritura, o sea, la palabra de Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. O sea que la palabra de Dios nos prepara. La palabra de Dios nos prepara para todo lo que va a suceder. ¿Sabes qué? Con la palabra Dios te va a preparar para todo lo bueno que viene para tu vida. Y la palabra de Dios, me llama la atención 4 acciones aquí. Nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye. Y eso se llama discipulado. Eso es ser discipulado. Cuando pensamos en la palabra, cuando pensamos que la palabra de Dios llega a nuestra vida, es porque Dios quiere transformarnos. Es porque Dios quiere que empecemos un proceso de transformación. Yo no sé hace cuánto llegaste a este lugar, pero Dios, lo que sí estoy seguro que va a hacer es que no vas a salir de este lugar como llegaste hace 3 meses o hace 1 año atrás. Y ese proceso se llama discipulado. A eso hemos sido llamados, y eso es lo que sucede en esa casa del alfarero.
Eso es lo que pasa con ese barro cuando se rinde a los pies del Señor, que somos transformados. Y en ese lugar donde yo me trasladaba, si yo en New Jersey me echaba 45 minutos, yo vivía en Apopka, al norte de Orlando, me echaba 1 hora de mi ciudad, de donde yo estaba, recoger a mi esposa y movernos a la ciudad de San Cloud, llegar aquí. Pero lo que yo recibía en este lugar era el lugar donde mi vida empezó un proceso de discipulado, de ser discipulado, no importando si ya tenía 23 o tantos años de Señor. Porque ese era mi lugar. Romanos nos enseña en el capítulo 8, versículo 29, dice que Dios nos lleva a ser transformados a la imagen de su Hijo. Entendí de que Dios tenía que llevarme a un lugar. Y el modelo que Dios quería formar en mí, cuando pensamos en ser discipulados, pensamos en que Dios quiere formar la imagen de Cristo en nosotros. Es Cristo, su palabra hecha carne. ¿Para qué? Para que pienses como Cristo, para que ames como Cristo, para que perdones como Cristo, para que sirvas a Dios como Cristo, para que obedezcas como Cristo. Dios está interesado no solamente en transformar tus circunstancias. Dios está interesado también en que Él pueda cumplir su propósito en tu vida. Puede pasar que esperemos que Dios cambie lo que está pasando a nuestro alrededor. Que Dios cambie a un familiar, que Dios cambie la enfermedad, que Dios cambie las finanzas. Pero ¿sabes qué? La cosa más importante que Dios puede cambiar se llama tu corazón. Dios quiere no solamente cambiar tus circunstancias, eso va a pasar, pero lo primero que Dios quiere hacer es cambiar nuestro corazón. Y eso es ser discipulados, es transformar nuestro corazón. Y yo te hago una pregunta: ¿qué está transformando tu vida? ¿La cultura de este país? ¿Las redes sociales? ¿Tus heridas son las que te están transformando? ¿Las opiniones de otros son las que te están transformando? ¿Tus experiencias negativas o positivas? ¿O es la palabra de Dios la que te está transformando? Tiene que ser la palabra de Dios la que transforme nuestro corazón. En este segundo punto quiero que te lleves en tu corazón de que Dios quiere transformarte, pero Dios lo quiere hacer para que te parezcas a Cristo, y Dios lo quiere hacer a través de su palabra. Y quiero regalarte algunas citas para terminar este punto, y quiero que si las puedes anotar, miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice que nos predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Dios no solamente está formando la mejor versión de ti, Dios está formando su carácter en tu vida, el carácter de Cristo. Segunda Timoteo capítulo 3 del 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir. La palabra no solamente va a transformar lo que está en tu mente, sino que Dios también quiere llegar a tu corazón. Santiago capítulo 1 versículo 22. Anoten estas palabras porque este mensaje tiene que ver con la palabra. Tengo que soltar full palabra. Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a práctica. Dios no quiere solamente darte una palabra hoy domingo, sino que Dios quiere fortalecerte en medio de cada palabra que Él te dé. Jeremías 18:4, miren lo que dice: el alfarero volvió a hacerla según le pareció mejor. No confundas la presión del proceso con la ausencia del alfarero. Si el proceso está pesado, si la cosa está difícil, no significa que Dios te abandonó. No te confundas. ¿Sabes qué? Según le pareció mejor, Dios va a sacar la mejor versión de ti. En medio de la presión, en medio de la transformación, Dios está sacando lo mejor de nosotros. Salmo 147, versículo 3, miren lo que dice: restaurará a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Lo que el dolor deformó, Dios todavía puede comenzar a restaurarlo en sus manos. Isaías 55:11
versículo maravilloso. Así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Tu temporada difícil no tiene la última palabra. Dios sí tiene su última palabra sobre tu vida. Hay alguien que necesita escuchar algo, y es que, ¿sabes qué? Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. No somos productos terminados. El que se quiera un producto terminado, dice la Biblia que el que quiera estar firme, mire que no caiga. Cuando ya nos creemos que ya todo lo sabemos. No, yo no necesito de nada, no necesito de pastor. Yo en mi casa prendo YouTube con mi predicador favorito, recibo palabra porque ya eso yo lo sé. O llegamos a una iglesia nueva, no, ya yo me sé ese cuentico, ya yo sé cómo empiezan los discipulados, que el pastor, que el diezmo, que la ofrenda, que hay que servir, que los grupos. No somos productos terminados. Dios sigue haciendo su obra en nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: aquel que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces Dios va a empezar a transformarnos. Dios va a empezar a transformarnos y nos va a llevar a un mejor nivel. Entonces, primero, la palabra nos encuentra tal cual como somos. Segundo, la palabra nos encuentra o llega a nosotros para transformarnos y moldear a Cristo en nuestra vida. Y tercer y último punto, el discípulo permanece en las manos del alfarero. Necesitas permanecer. Necesitas mantenerte en el alfarero. Imagínate que el barro esté siendo formado y cuando le están formando la barriguita decide aislarse porque no me gusta esa parte. Necesitamos permanecer. Hay cosas que tal vez en medio del proceso nos gustan, pero tal vez hay otras cosas que sentimos que son un poco difíciles para nosotros aceptar. Permanece. Permanece. Y ese proceso es la conexión directa con lo que es el discipulado, con el ser discípulos. En Juan capítulo 8, versículo 31, miren lo que dice. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen firmes en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Hay una expresión importante aquí, y es que se mantienen, y luego dice permanecen. El discípulo no es simplemente una persona que creyó una vez en una palabra. No es solamente una persona que decidió venir a la iglesia y creyó en la palabra de Dios, sino es alguien que permanece en lo que Dios le ha dicho. Y el discipulado, el ser discipulado por Dios, no es un evento. El discipulado es un proceso. Venir aquí el domingo, maravilloso. Celebrar aquí el culto juntos como hermanos, espectacular. Pero Dios quiere llevarte un proceso donde puedas ser discipulado. Dios quiere llevarte a una casa del alfarero donde puedas ser transformado, donde estudies, donde puedas preguntar, donde puedas ser confrontado, donde puedas aplicar lo que estás aprendiendo, donde puedas obedecer. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice que en esa época los primeros cristianos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y esto lo hacían en las casas. La iglesia no inició en una reunión como esta. La iglesia partió desde las casas. Eso no es un cuento nuevo que el pastor Paul se inventó con la pastora Jennifer para tener a la gente entretenida durante semana. Esto es el modelo de Dios. Dios quiere discipularnos. Dios quiere que podamos vivir en comunión y lo hace a través de las casas. Y precisamente nosotros en la iglesia contamos con esas casitas de alfarero que se llaman grupos de conexión. Y no son simplemente reuniones de los viernes para que la gente coma rico y hable. Son espacios donde el alfarero empieza a trabajar, donde personas que llegamos tal vez confundidos, sin trabajo, sin pareja, sin opciones de vida, empezamos a ser formados. Con el tiempo, después de pasar en esa casita de alfarero en la ciudad de San Cloud, el permanecer nos lleva a multiplicarnos. Y de esa multiplicación, de esa casita del alfarero,
nacieron otros grupos más. Y esos grupos más hicieron que ese grupito pequeño empezara a multiplicarse y a formarse en otros. Y empezaron estas personas a multiplicarse y a compartir la palabra en otros. Y empezaron a reunirse en otras casas. Y de ahí salió Herederos del Reino, que lidera la pastora Reymar. De allí también salió Raíces de Fe, que lidera Ruth Durán. De allí salió Nube de Dios, que lidera la pastora Jennifer. De ahí salió Ejército de Luz, el pastor José Galeno. No necesitamos más gente, no, mentira, allá también podemos recibirlo. Permanecer nos llevó a multiplicarnos. Permanece en lo que Dios está haciendo contigo, que sabes que Dios te va a llevar a esa multiplicación. Y después de pertenecer a este grupo, empecé a participar dentro de esa multiplicación, de ese grupito pequeño que empezó, llamado Ejército de Luz, en mi caso particular. Y empecé no solamente a ser moldeado como discípulo, sino que también empecé a ayudar a otros. Porque déjame decirte, Dios no solamente quiere que tú se puedas convertir en un discípulo y que puedas ser moldeado. Dios te va a llevar a esas casitas de alfarero para que también puedas llevar a otros. Y yo traje a mi cuñada, traje a mi concuñado, traje a mis sobrinas y empezaron a unirse y hoy pertenecen a ese lugar al cual asisto los días viernes. O sea que Dios no solamente se va a encargar de bendecir tu vida, de transformar tu vida, sino que Dios también quiere que esos espacios puedan convertirse en la bendición para otros. Y hemos visto testimonios maravillosos. En medio de los procesos difíciles, en medio de incluso de tensiones de ICE, en medio de momentos de enfermedad, en medio de momentos difíciles, hemos visto cómo en esos pequeños grupos nos hemos dado la mano, nos hemos ayudado, nos hemos recomendado los unos a los otros. Y con esto quiero preguntarte varias cosas. ¿Dónde estás siendo tú discipulado actualmente? ¿Dónde estás viviendo tú ese tipo de procesos? ¿Quién está caminando contigo en medio de tu formación espiritual? ¿O te crees un producto terminado? ¿Dónde estás decidiendo aprender, aplicar y vivir la palabra? ¿O estás simplemente recibiendo mensajes domingo a domingo? Que está bien, es fabuloso, pero Dios quiere ir un poquito más allá en tu formación. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres simplemente vivir? ¿Qué quieres hacer los próximos 12 meses de aquí en adelante? ¿Quieres que Dios te moldee? Quiero regalarte algunas palabras para que podamos finalizar en esta tarde. Juan capítulo 8, versículo 31 dice: si se mantienen fieles en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Un domingo puede darte una palabra. El discipulado construye una vida alrededor de la palabra. Domingo recibimos palabra. Y yo espero que usted de aquí no se lleve mis palabras, sino que se lleve la palabra de Dios. Por eso le he citado bastante. Juan capítulo 15, versículos 7 al 8, miren lo que dicen. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Cuántos están pidiendo algo a Dios? Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. La exposición ocasional puede inspirarnos. Usted aquí puede salir inspirado, puede salir motivado a leer la Biblia, pero la permanencia en la palabra es lo que realmente nos hace discípulos. Venir un domingo, somos inspirados, somos motivados, pero realmente permanecer en la palabra es lo que nos hace discípulos. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: no se contenten solamente con escuchar la palabra, sino que la tienen que llevar a la práctica. El discipulado convierte la palabra que escuchamos en una práctica. Eso es lo que queremos hacer en cada una de estas casitas del alfarero. No solamente quiero que tú salgas de este lugar con una palabra, sino que puedas entrar en el proceso de Dios. Y para concluir, es el tiempo para que puedas colocar nuevamente tu vida en las manos del Señor. Espero que Dios te haya hablado, porque no fueron mis palabras. Traté de meterle la palabra de Dios por todas partes,
Porque no quiero convencerte yo. Yo quiero que sea Dios quien realmente convenza tu corazón. ¿Cómo está ese barro? ¿Cómo está esa vasija? Te tomaron alguien te tomó en las manos y te dejó caer. Yo le iba a decir al pastor que me iba a traer una vasija, pero de pronto alguien le puyaba el ojo. Alguien te tomó en las manos y te dejó caer. Alguien te fracturó. Alguien te rompió. Alguien te usó para lo que no era lo debido. Estás decepcionado, tienes dudas. ¿Cómo está ese barro? Tu vida. También te pregunto, ¿en manos de quién está ese barro? ¿En manos de quién está tu corazón? ¿Quién es el que controla tu corazón? ¿Quién te hace sentir mal? ¿Quién te hace sentir bien? ¿De quién tus emociones dependen? ¿En manos de quién está ese barro? No sé en manos de quién estás, ni cómo está tu barro. Pero la buena noticia es que Dios sigue trabajando, que el alfarero sigue trabajando. Si tú junto conmigo decides permanecer, tu historia en las manos del alfarero no va a tener fin. Dios va a empezar a ver, Dios va a empezar a hacerte notar que lo que está pasando con tu vida va a empezar a tomar forma. Que en medio de la formación de lo que está sucediendo en tu vida, vas a ver cómo la cosa va a tomar sentido. Su palabra va a ser de que te des cuenta de que Dios no ha terminado con tu vida. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando. Aquel que empezó algo con tu vida, un proceso que empezaste, sabes que Dios lo va a llevar a feliz término. Porque tal vez donde tú ves fragmentos, donde tú ves rotos, daños, huecos, un rompecabezas en tu vida que no sabes cómo armarlo, Dios está viendo todavía propósitos. Dios hoy quiere sostenerse con tu palabra. No permitas que el miedo ni que la ansiedad transforme tu vida. Permite que la palabra de Dios, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que no nos moldeemos al mundo actual, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, por medio de su palabra. No permitas que las noticias ni las circunstancias determinen quién tú eres. Deja que Dios transforme tu vida. Y con esto quiero hacer dos llamados. El primer llamado es que puedas entregar tu vida al alfarero. Porque nada de esto puede pasar si no estamos en manos del alfarero. Nada de esto de ser discípulos, de estar en un grupo de conexión, puede suceder si no entramos a las manos del alfarero. Así que yo quiero, iglesia, que nos pongamos en pie, por favor. Y yo quiero que le pidamos a ese alfarero que transforme nuestra vida. Si hay alguien aquí que dice, ¿sabes qué? Mi vida no está en las manos del alfarero. Está en manos del gobierno, está en manos de leyes migratorias, o tal vez siente que está en manos de los recursos de alguien. Sabes que Dios quiere que puedas colocar tu vida en las manos de Él. Y lo primero que hay que hacer es decirle, ¿sabes qué, Señor? Toma mi vida en tus manos. Como alfarero, transfórmame. Si alguien está aquí en este lugar y nunca le ha dicho a Jesús, Jesús, conviérteme en lo que tú quieres para mí. Quiero que puedas levantar tu mano bien en alto y decirle, ¿sabes qué? Alfarero, tómame. Levanta tu mano bien en alto y dice, alfarero, tómame en tus manos. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si hoy recibes el alfarero, ese alfarero te puede transformar en hijo. Quiero pedirte que puedas repetir conmigo una oración. Lo puedas hacer junto conmigo y decir, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador.
Acepto como el alfarero de mi vida. Aquí estoy como barro en tus manos. Haz lo que quieras de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy el barro está en las manos correctas. Y en las manos correctas, tu primer paso no va a ser, Dios no quiere que tú te acerques a Él cambiado. Dios quiere que te acerques a Él para que las cosas puedan cambiar. Y el segundo llamado que quiero hacer en esta tarde es que tú puedas entrar en un proceso de discipulado. Que puedas entrar en un proceso de ser transformado en la casa del alfarero. Si hay alguien aquí que no tiene ningún grupo, que no se reúne durante la semana con más nadie, nada más nos vemos aquí los domingos, sabes que esto es para ti. Esto es para ti porque Dios te está llamando a permanecer. Esto es para ti porque la palabra del domingo no te ha sido suficiente. Hay cosas que todavía Dios quiere cambiar. Yo quiero hacerte una invitación a que puedas tomar una decisión de decir, ¿sabes qué? Yo voy a sacar de mi tiempo. Los días viernes voy a buscar un espacio para poder recibir de Él. Porque necesito ser transformada. Porque necesito ser transformado. Al final de este mensaje, en la parte de atrás van a encontrar unos lugares donde ustedes van a poder acercarse y van a estar los herederos del reino, los raíces de fe, los nubes de Dios y los ejércitos de luz esperándote. Yo quiero acompañarte en esa decisión de poder ser transformados. Permíteme orar por ti, iglesia. Cierra tus ojos. Señor, estamos aquí, Señor, reconociendo que por tu palabra, Padre, solo podemos ser transformados. Que somos barro en tus manos, Señor. Y que tú hoy, Señor, nos has desafiado a dar un paso de fe, a buscar un grupo de conexión. Estamos buscando la forma de caminar contigo, Señor, de volver a tu palabra, de encontrarnos con el propósito, Señor. Creemos, Señor, de que creemos, Señor, de que todavía hay cosas que tú puedes hacer con nosotros, Señor. Sabemos, Dios, que tú no nos has abandonado y que en tus manos estamos seguros, Señor. Te pedimos, Dios, que como barro nos puedas transformar, Señor. Hémonos aquí, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Vamos, cántale a Él. Adórale a Él. Habla con Dios. Dios puede hacer algo. Hola, somos Paul y Jennifer Smith, pastores de CBI San Cloud, y te damos las gracias por haberte conectado. Espero que este mensaje haya bendecido tu vida. Tal vez hoy tomaste la decisión de seguir a Jesús y queremos celebrar contigo. Lo que puedes hacer es enviar un texto con la palabra Jesús al 407-305-9777. Estaremos encantados de acompañarte en este nuevo camino. Así es, y si te quieres seguir conectando con nosotros, te pedimos que nos apoyes en 3 cosas. Suscríbete, comparte o apóyenos. Suscríbete para que sigas recibiendo mensajes que edifiquen tu vida. Comparte porque sé que alguien más necesita recibir este mensaje, o apóyanos a través de tu generosidad por el link que aparece en pantalla o que está en los comentarios. De esa manera seguiremos estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Dios te bendiga y gracias por conectarte.